Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy día está presente Kerse con ustedes y vamos a hablar sobre un personaje muy importante para la historia de Arabia y para el mundo entero, que viene a ser Mahoma. Bueno, vamos a iniciar este gran relato que supongo que se va a dividir. Sin más demora, iniciemos. Según la leyenda, Mahoma organizó una cena con el fin de contar su sorprendente historia. Invitó 40 de los hombres más prominentes de su clan en su casa, una estructura humilde de ladrillos de barro propia de las casas de la Meca, y sirvió un simple plato de cordero y un vaso de leche. Sabía que la tradición árabe exigía hacer una ostentosa demostración de hospitalidad para poner en evidencia la riqueza y el poder del anfitrión, pero una hipocresía semejante ofendía a Mahoma. De hecho, la comida fue tan modesta que uno de los huéspedes afirmó más tarde que consistía en solo una pierna de cordero y una jarra de leche, que, como los panes y los peces de Cristo, se multiplicaron milagrosamente para dar de comer a todos los presentes. Sin embargo, a diferencia de Cristo, Mahoma jamás reivindicó el poder de hacer milagros. Declaró que era, cito textualmente, un hombre como cualquier otro, un profeta a través del cual Dios había decidido hablar, y lo que tenía que decir a sus invitados aquella noche del año 615 iba a cambiar el mundo. Cuando sus huéspedes hubieran terminado de comer, Mahoma se puso en pie. Ellos lo miraron expectantes y en la estancia se hizo un silencio. Lo que veían era un hombre de unos 45 años, de complexión fuerte, peso medio, cabello rizado y espeso. Miraba triste pero expresión luminosa. Mahoma escogió sus palabras cuidadosamente. Empezó diciendo: no conozco a ningún árabe que haya llegado a su gente con un mensaje tan notable como el que yo tengo ante ustedes. Dijo que el mensaje había llegado a él mediante una serie de revelaciones divinas, la primera de las cuales había tenido lugar 5 años atrás, en el monte Hira, cerca de la Meca. Como solía ser en aquella época, había ido a la montaña para meditar. Una noche, cuando estaba pernoctando en una cueva de la ladera de la montaña, una aparición visitó a Mahoma. La figura le dijo: Mahoma, yo soy el ángel Gabriel, y tú el mensajero de Dios. Recita. Aterrorizado, Mahoma replicó: ¿qué debo recitar? Recita, en el nombre del Señor, que creó todas las cosas. Las palabras que dictó el ángel en el monte Hira se convirtieron en lo que, según los musulmanes, es el pasaje más antiguo del Corán, el texto sagrado que recoge las manifestaciones que Dios reveló a Mahoma aquella noche. Y a lo largo de la vida del profeta, Mahoma prosiguió y contó a los jefes de los clanes las otras visiones y revelaciones que había tenido. Por su mediación, se instaba a la universal y todopoderosa Alá, al fin de escapar a la ira divina y a la condena eterna. Debían rezar, dar limosnas a los pobres y, por encima de todo, rendirse a la misericordia de Dios. El mensaje de Mahoma fue recibido con escarnio, pues apenas terminado el discurso, la mayoría de los hombres se pusieron en pie sin dejar de reír. Solo Ali, un primo suyo de 13 años, declaró que él iba a seguir a Mahoma. Pero lo que éste había transmitido a su clan aquella noche era la base de una nueva religión que se iba a propagar con una velocidad increíble. Se conoció como Islam, la palabra árabe para sumisión, y sus conversos como los musulmanes, que significa en árabe uno que se rinde. La nueva fe tuvo profundas consecuencias sociales, políticas y religiosas. Reunió a las tribus autónomas y feudales de la península arábiga en una poderosísima federación que se fue extendiendo por el Próximo Oriente y muchísimo más allá, y que al cabo de un solo siglo se había convertido en un imperio que abarcaba desde la bella India hasta la magnífica España. Mahoma, cuyo nombre significa digno de alabanza, era un miembro de la tribu Qurayshi, que se había establecido en la ciudad árabe de la Meca durante el siglo anterior. Cuando él nació, hacia el siglo 570,
hacia el año que diga, perdón, los Quraishíes eran una de las tribus más poderosas que poblaban los aislados pueblos y oasis de Arabia, o eran nómadas del desierto y criaban camellos, ovejas y cabras. A su vez, estas tribus estaban subdivididas en clanes, que eran familias numerosas basadas en el linaje masculino. El clan de Mahoma era el de los hachemíes. No cabe duda que durante sus primeros años de vida, el clan hachemí resultó de vitalísima importancia para su educación. Su padre había muerto antes de que él naciera, y dejando a su madre en una posición rayana en la indignancia. Con poco más que media docena de camellos y una joven esclava, como era habitual, la madre lo envió a vivir un par de años con una familia nómada en el desierto, donde se suponía que la vida dura y sencilla fortalecería su salud y su carácter. Mahoma regresó a casa a la edad de apenas 5 años, pero como su madre falleció poco después, quedó al cuidado de su abuelo materno. Este murió a su vez al cabo de 2 años, y el huérfano fue puesto al cargo de su tío Abu Talib, un ciudadano importante de la Meca y jefe de los hachemíes. Abu Talib hizo todo lo posible para que Mahoma se convirtiera en un avesado arquero y en un competente espadachín y luchador. Y lo que es mucho más importante, le enseñó al muchacho los rudimentos del cuidado del ganado y el delicado arte de comprar y vender. Unas prácticas extremadamente necesarias en una ciudad como la Meca, situada en el oeste de la península arábiga. La Meca se hallaba en un valle estéril, que si bien no era nada adecuado para la labranza, se había convertido en un próspero centro de comercio. El bisabuelo de Mahoma, nada menos, había sido el primero que equipó las caravanas de camellos que salían regularmente de esta prodigiosa ciudad para dirigirse a las grandes ciudades de Siria e Irak, cargadas de pieles, ganado y metales extraídos de las montañas cercanas. La Meca controlaba este comercio mediante las alianzas que establecía con las tribus de las inmediaciones dedicadas a la crianza de camellos, y la colaboración con estos guerreros nómadas conocidos como los beduinos, que si quieren ver el vídeo pues ya lo pueden ver porque ya lo he hecho, sobre su fascinante historia. Pues bueno, pinche link. Perdón. Facilitaba transporte para las caravanas y protección contra los asaltantes que amenazaban las rutas comerciales de la Gran Arabia. Mahoma acompañó a su tío como mínimo en una de las caravanas a Siria, antes de ponerse él mismo al mando de las expediciones. El joven comerciante no tardó en adquirir fama de honrado, y se le empezó a apodar Al-Amin, el digno de confianza. Cuando contaba unos 25 años, su fama llamó la atención de una señora mayor, llamada Jadilla, una rica viuda que equipaba caravanas para el trayecto hasta Siria. Impresionada por el trabajo y el carácter de Mahoma, le contrató en calidad de agente para que condujera uno de sus séquitos de camellos. Al cabo de poco tiempo, Jadilla le propuso matrimonio y Mahoma nada menos que aceptó. Parece ser que fue un matrimonio feliz en una sociedad donde la poligamia era una práctica corriente, aunque no total. Mahoma, sin embargo, se dedicó a Jadilla y no tomó otra mujer mientras estuvo casado con ella. Le dio 6 hijos como mínimo, 2 chicos que murieron siendo aún pequeños y 4 chicas. El trato que tuvo Mahoma con ellos fue de indulgencia y alegría, pues jugaba con ellos y dejaba que los más pequeños subieran sobre sus hombros, para que los revaya a caballito. Debían de llevar casados unos 15 años, cuando Mahoma recibió el primer mensaje de Dios en el monte Hira, y le iba calmando hasta que dejaba de temblar. Pero todavía más alarmante que recibir las revelaciones era no recibirlas en absoluto. Tras los primeros mensajes, hacia el año 610, dejó de percibir la llamada de Alá. Parecía que los cielos se hubieran cerrado, y Mahoma fue presa de la desesperación más absoluta que puede tener un ser humano. No obstante, después de 2 años, se reanudaron las revelaciones, y el profetizado ministerio de Mahoma se estableció en la Meca al cabo de poco tiempo. Jadilla fue su primer converso. Entre otros primeros seguidores estaba, al que ya mencionamos, el joven Alí, a quien Mahoma había hecho miembro de su casa después de que sus 2 hijos murieran en la infancia, y un antiguo esclavo llamado Said.
que 3 años después, otra revelación de Alá le recomendaba: avisa a la familia, a los más próximos, que fue lo que él hizo organizando la cena para su clan en el 615, que bueno, ya mencionamos al inicio del vídeo. Ahora estaba preparado para llevar el mensaje más allá de su clan, Hachemí, a las calles de la mismísima Meca. En todo el ámbito de la ciudad se estaban erosionando los antiguos valores tribales de honor y generosidad. Las relaciones comerciales reemplazaban los habituales lazos de parentesco, y los ricos mercaderes, ocupados en perseguir la riqueza, dejaban de lado la práctica tradicional de atender a los huérfanos y a los discapacitados. Preocupado por aquel crecimiento materialista de la ciudad, Mahoma declaró que los ricos debían dar una 10ª parte de sus ingresos a los pobres. Este mensaje atrajo a los artesanos, los tendereros y todos aquellos habitantes económicamente débiles de la Meca, que se pusieron a seguir al profeta, el que decía cosas del cielo por las calles. Sin embargo, de la mayoría de sus conciudadanos de Mahoma solo halló burla y desprecio. La acusaban de haber recibido las revelaciones de fuentes humanas no divinas, de dejarse llevar por la imaginación, de practicar la brujería, de estar loco y bueno, cualquier apelativo que se les podría imaginar. No les gustaba la inapropiada obligación de que todos los musulmanes conversos tuvieran, tras el lavado ritual, que prostrarse para rezar 5 veces al día. También se inquietaban cuando el mensajero de Dios, como se conocía a Mahoma, predicaba que había que creer en un Dios universal y criticaba a los tradicionales dioses paganos de Arabia, que bueno, era el mal principal, por lo que gran parte de la sociedad árabe no aceptaba esta religión al inicio. El monoteísmo no era un concepto nuevo en Arabia. Los cristianos y los judíos llevaban tiempo viviendo en la península, pero la lealtad a las deidades del pasado tenía un incentivo tanto económico como espiritual, pues en medio de la Meca estaba la Kaaba, una pequeña estructura en forma de cubo que albergaba una piedra negra y muy sagrada. Se decía que este santuario estaba donde había morado el dios pagano Ubal y otros 360 dioses locales. Los peregrinos de toda Arabia viajaban hasta la Kaaba para rendir homenaje a los dioses, y luego se detenían a beber las aguas sagradas del cercano manantial de Zamzam. Los peregrinos necesitaban adquirir provisiones mientras estaban en la ciudad, y ello aligeraba un poco sus carteras. Alarmados por las enseñanzas y la envergadura que estaba adquiriendo el Islam, los próceres de la ciudad lanzaron una campaña de violento hostigamiento contra Mahoma y sus seguidores, a fin de evitar problemas. Había grupos de musulmanes que salían de la ciudad para llevar a cabo sus rituales. Un día, sin embargo, una muchedumbre compuesta por habitantes de la Meca interceptó a los musulmanes y empezó a mofarse de ellos. Se entabló una pelea y un converso llamado Sa'd ibn Abi Waqqas, un primo y fiel compañero de Mahoma, hirió a uno de sus conciudadanos con la quijada de un camello. Según la tradición, fue la primera sangre derramada en nombre del Islam. Y pues justamente en la muerte de esta primera persona por la defensa del Islam, terminamos el vídeo de Mahoma, que claramente estáis viendo que van a ser 2 o incluso 3 vídeos, pues su historia es extensa y la épica demasiado larga para resumirla en un solo vídeo. Espero que os haya gustado, suscribid al canal y dais like, comentáis, hacer lo que os plazca. Escuchad estos vídeos y sed felices en esta cuarentena. Que tengan un buen día, adiós. Estas revelaciones periódicas que verso a verso constituyeron el cada vez más voluminoso cuerpo del Corán. Solían llegarle en medio de las actividades cotidianas. Cada una de estas experiencias era tan fuerte que a veces se desvanecía. En otras quedaba bañado en sudor, pero siempre tenía la sensación de que se le rompía el alma. Jadilla tomaba a su marido en los brazos